Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 4 de septiembre de 2013, de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? ¿Alguna objeción al acta? No hay objeción. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Por lo tanto, pasamos al segundo punto del orden del día, cesión del inmueble de la Asociación Extremeña para la mediación. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno. Con fecha 14 de mayo del 2013 se solicita por la Asociación Extremeña para la Mediación Familiar la cesión de un local para el ejercicio y el desarrollo y la prestación de este servicio social de mediación familiar. Visto los informes preceptivos técnicos, se propone a debate y a votación en esta sesión plenaria la cesión del inmueble situado en la Avenida del Perú número 14 con 185,33 metros cuadrados, que se trata de un bien de carácter patrimonial, actualmente sin destino específico, para sucesión a la Asociación Extremeña para la Mediación, con el objeto de practicar la mediación social en dicho inmueble. El primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Nos propone el equipo de Gobierno, para su aprobación por parte de este Pleno, la cesión de un inmueble a la Asociación Extremeña para la Mediación Familiar. Bien, empezaré diciéndole que vamos a votar que sí a esta cesión, nos parece interesante, pero nos gustaría razonar algunas cuestiones. El sí, en principio, viene condicionado, en primer lugar, porque el inmueble le vamos a ceder, si no mal creo, por un año solamente, lo cual nos parece interesante, ¿no? Por saber cómo funciona ese servicio y por saber, además, quién lo presta y en qué condiciones, ¿no? Porque no olvidemos que este servicio era un servicio que se prestaba a nivel municipal. Teníamos técnicos municipales, pero en el punto de encuentro familiar la mediación también existía, ¿no? Pues, si estoy equivocado, corrijo. Pero aún así entiendo que esta asociación para la mediación también va a servir como punto de apoyo, una de las preguntas que hacía. Es decir, va a servir como punto de encuentro familiar, o además del punto de encuentro familiar va a ejercer otras actividades de mediación. Lo digo porque, puesto en contacto con gente que pertenece a la asociación, me informan de que la pretensión no es solamente de mediación familiar, sino de trabajar otro tipo de mediaciones, ¿no? A nosotros lo más interesante para nosotros ha sido ver que la cesión se va a hacer por un año, que es renovable por otros 3 más, creo. Y en este año lo que sí vamos a estar nosotros, y espero que ustedes también, es vigilantes a cómo se presta este servicio, quién lo hace, en qué condiciones, y si efectivamente si vemos que el servicio se presta con las cautelas que debe prestarse, pues no tendríamos ningún inconveniente en renovar paulatinamente la cesión de este inmueble. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días a todos los presentes. Bueno, pues en principio, sobre el punto del orden del día, el Grupo Socialista quiere dejar claro que no dudamos de la labor que pueda realizar esta asociación. Es más, y conocemos a personas directamente y personalmente que pertenecen a la misma. Pero sí entendemos que quizás es un servicio que se tenía que ofrecer por parte del propio ayuntamiento. Aunque estaba diferenciando la concejala lo que es punto de encuentro y lo que es mediación, sí es cierto que hasta ahora, hasta hace unos meses, el punto de encuentro ha sido gestionado por el Ayuntamiento de Trujillo y además yo creo que se ha gestionado de una manera positiva. Recordamos que había entre 6 y 7 usuarios, los cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de contactar con algunos, y que se ofrecía un buen servicio, inclusive hasta los fines de semana. Esta consideración la hacemos partiendo de la base de que yo creo que son temas muy, muy delicados. En eso yo creo que todos los grupos políticos estamos de acuerdo, porque hay que tener en cuenta que son tratamientos judiciales, que se trata con información reservada, inclusive se tratan de expedientes confidenciales, con lo cual ponerlo en manos de una asociación que, con todo mi respeto y como decía al principio, creo que pueden ejercer bien su función, consideramos que es algo que tiene que partir desde el propio ayuntamiento. Comentaba anteriormente que hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de los usuarios, que han llegado a estar hasta 6 y 7 usuarios en el punto de encuentro, y no están muy convencidos de que este servicio lo pueda prestar esta asociación. Sus razones tendrán, evidentemente, no hay que exponerlas aquí porque son razones personales,
pero entendemos que quizá teníamos que partir o teníamos que volver a recuperar el servicio municipal. También, por otro lado, y es algo que hay que tener en cuenta, y hemos tenido contacto con distintas asociaciones, vemos que en un periodo escaso de tiempo desde que se formaliza esta asociación, que fue en mayo del 2012, y la petición se produce en mayo del 2013, vemos que ha habido mucha agilidad a la hora de ceder un local, ¿no? Cuando tenemos otro tipo de asociaciones, otras asociaciones trujillanas, como puede ser el caso de UNICEF o de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, que lleva muchos años pidiéndonos un local, y ven como asociaciones que vienen después que ellas, solicitándolas, se les concede. Entonces, un poco expresar también el malestar de estas asociaciones que hemos tenido la oportunidad de comentar con ellas este tema, y apremiarles para que, en la medida de lo posible y cuando haya un espacio, pues se les pueda conceder también este local para que puedan desarrollar una función que creemos que es importantísima, y de hecho hemos podido ver hace poco como una marcha que promovía la Asociación contra el Cáncer ha sido un éxito en Trujillo. Otra de las cosas que nos preocupa también, y no dudamos nuevamente de la Asociación Extremeña Mediación, pero hace poco cedimos un local a una asociación que se llama Alcei, que allá dispone del local, y ahora resulta que están buscando gente que colabore con esta asociación. Es decir, primero cedemos un local y ahora esta asociación está buscando el personal adecuado para desarrollar allí su actividad. Por eso te digo que tenemos que ser escrupulosos, y creo que tenemos que mirar también un poco por el tema, por el asociacionismo trujillano. En cualquier caso, y en el contrato que hemos podido leer, en el apartado 5, donde habla de las obras que se pueden realizar o llevar a cabo en el mismo, hay un apartado en el que la asociación podrá instalar transmisiones, antenas y colocación de rótulos y banderas. Yo creo que teníamos que añadir una coletilla en el que pueda decir cómo dictan las normas subsidiarias municipales, o sea, cómo dictan las ordenanzas municipales, más que nada porque no tengamos algún problema como hemos tenido en otras ocasiones. Nada más y muchas gracias. La portavoz del equipo de gobierno. Ir contestando a cada una de las cuestiones que se han planteado. Se decía al principio en la intervención, lo que se trata es de llevar a cabo la prestación de un servicio en coordinación con los servicios municipales, y por aclarar algunas de las cuestiones, se hacía referencia a que el punto de encuentro familiar hasta la fecha se había venido desarrollando y prestando a nivel municipal de manera exitosa, pero también es verdad que ese punto de encuentro familiar carecía y tenía muchísimas deficiencias, no solamente en cuanto al edificio donde se prestaba de adaptación, sino también en cuanto al personal cualificado que para el desarrollo y la prestación de ese servicio de las dependencias municipales se requiere según la normativa vigente. Se ha dejado de prestar ese servicio del punto de encuentro familiar, y el motivo de llevar a cabo este convenio con esta asociación a partir de esa solicitud no es tanto, digamos, poner en marcha nuevamente el punto de encuentro familiar, sino llevar a cabo la prestación de un servicio que abarque ese concepto global que supone la mediación familiar. Por eso se trataba de establecer una clara diferenciación entre lo que es la prestación del punto de encuentro familiar, es decir, todas aquellas visitas que tienen que estar prestadas a través de un punto que es, digamos, de intercambio entre progenitores a partir de sentencias judiciales, que se diferencia claramente de lo que es esa globalidad de la mediación familiar, que es un servicio mucho más amplio y que lo que trata es de garantizar la convivencia dentro del entorno familiar, dentro de lo que es esa paz familiar que debe reinar entre todas las familias. Y se hacía referencia a que esta asociación se constituye en 2012 y que, bueno, no es que se ponga en duda, pero sí genera cierta incertidumbre de saber si se va a prestar el servicio de calidad, si va a responder a todas y a cada una de las necesidades y demandas por parte de la familia. Y si bien es verdad que el ayuntamiento cuenta con un servicio y un programa de familias a través del servicio mancomunado, si nosotros prestamos un servicio del cual muchas familias se ven beneficiadas a través de ese programa de familia que es mancomunado con
la Mancomunidad de Trujillo y a la que pertenece el Ayuntamiento, es verdad también que estamos valorando las necesidades, porque no olvidemos que casi más del 50% de las familias que se atienden en ese servicio mancomunado son del municipio de Trujillo. De ahí poner en marcha este servicio inicialmente por un año para ver cómo funcionamos y a partir de ahí hacer las valoraciones pertinentes para ir prorrogando el servicio y atender a esas necesidades. En cuanto a las cuestiones que se hacían referencia, la cesión es meramente gratuita. No olvidemos que es una asociación sin ánimo de lucro que ya viene desempeñando este tipo de actividades también en otros municipios, entre ellos el municipio de Plasencia, en coordinación y porque así se ha demandado desde la Dirección General de Infancia y Familia, y lo viene prestando también esta asociación extremeña. Entendemos que es un servicio que en cualquier caso va a ser positivo, que va a redundar dentro de lo que es el ámbito de las políticas sociales y las familias de nuestro municipio. Y en cuanto a las matizaciones que se hacía por parte del portavoz del Partido Socialista, no se trata de dar prioridades ni de marcar discriminaciones ni dar preferencia a unas asociaciones respecto de otras. Por parte de la concejala pertinente se han mantenido muchísimas reuniones con todas y cada una de las asociaciones que cumplen sus fines sociales en cada uno de los ámbitos. Se ha puesto ya en marcha y se está en marcha con esa cesión de uso para esas asociaciones a las que se hacía referencia por parte del portavoz del Partido Socialista, tanto la Asociación del Cáncer, la Asociación Alceir, que como ya hemos dicho anteriormente ya se trajo a una sesión plenaria esa cesión de uso, y si bien es verdad que será una realidad a partir del momento en que se produzca el traslado no solamente de los servicios sociales, sino también de todos aquellos espacios que tienen que ponerse en marcha una vez que se produzca el traslado a esas nuevas dependencias municipales. En definitiva, yo creo que el servicio que se trata de prestar va a ser un servicio coordinado simultáneamente por parte de los servicios municipales. No se va a ceder el uso del local a esa asociación, pero sí de lo que se trata es de prestar ese servicio absolutamente coordinado entre el Servicio Social Municipal y la asociación para que las familias puedan recibir ese programa de familia de una manera directa, esa mediación familiar tan necesaria. No podemos obviar que estamos en pleno desarrollo en nuestra comunidad autónoma de una ley de mediación familiar muy necesaria para mejorar la calidad de este servicio, y nosotros desde el municipio de Trujillo, desde el Ayuntamiento, hemos adoptado por poner en marcha este servicio inicialmente, que esperemos que sea todo un éxito, no solamente en la prestación del servicio, sino en el beneficio que van a recibir todas y cada una de las familias que se van a poder beneficiar de la prestación del mismo. Nada más y muchas gracias. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida. Sí, señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Cuando le escuchaba hablar de que dudaba usted de que tuviéramos en este ayuntamiento personal cualificado para afrontar un programa de estas características, permítame que la duda, yo que le dude, porque creemos que nosotros tenemos un equipo a cargo de la concejala de Bienestar Social, con unas trabajadoras sociales que yo creo que están bastante capacitadas para gestionar este tipo de encuentros. No sabemos cuál es la calificación o la cualificación que van a tener las personas que van a prestar este servicio por parte de la Asociación Extremeña, y sin embargo, bueno, pues cuestionamos un poco el trabajo de nuestro personal. Es cierto, usted mismo lo ha dicho también, que tenemos un programa desde la Mancomunidad que nos puede prestar apoyo en este sentido también, y además creo que también se está trabajando muy bien por parte de la Mancomunidad. Yo creo que hablamos siempre lo mismo de privatizar un servicio, cuando yo creo que es un servicio, y lo decía al inicio de mi intervención, que es muy importante para Trujillo. Además, es un servicio en el que hay que tener mucho, hay que ser muy escrupuloso. Estamos trabajando con personas, estamos trabajando con información muy reservada en este caso, especialmente expedientes judiciales, expedientes confidenciales, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso tenemos que ser bastante cautos por parte del equipo de gobierno, y nosotros, en nuestro caso, creemos que es necesario que ese servicio se preste por parte de este ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. No ha sido el equipo de gobierno ni esta portavoz la que ha dicho que tuviera ninguna incertidumbre acerca de las trabajadoras que prestan su servicio en este ayuntamiento. No ha sido eso lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho es que usted, en su intervención, ha expuesto que se generaba una cierta incertidumbre en que la asociación pudiera desarrollar el servicio con toda la calidad que ese servicio requiere. Cosas bien distintas son. No se ha puesto en duda en ningún momento el trabajo de las trabajadoras sociales de este ayuntamiento.
Y eso no es verdad. Usted en su intervención lo que ha puesto en duda es si la asociación podría desarrollar el servicio con toda la calidad. Eso ha sido lo que ha dicho. Y ahí está, y hay que constar en acta, y si está grabado se podrá comprobar que eso ha sido lo que ha dicho. Por lo tanto, es decir, nosotros no dudamos de la calidad, de la cualificación profesional de las trabajadoras sociales. Otra cuestión, no, lo que yo he dicho es que prestábamos un servicio desde el punto de encuentro familiar que no reunía las características porque no está adaptado y porque no reunía a todos y cada uno de los profesionales que según la normativa vigente se viene exigiendo. Eso ha sido lo que se ha dicho por parte de esta portavoz. Por lo tanto, en primer lugar, decir que nosotros no vamos a generar ni a creer en una cierta incertidumbre sin dar la oportunidad a que veamos si funciona o no el servicio tal cual se quiere plantear, que en ningún caso se trata de privatizar un servicio. Sería una gestión público-privada. No olvidemos que estamos cediendo el uso de un local que pertenece y es propiedad municipal para el desarrollo y la prestación de un servicio que va a tener un carácter público, porque en él se incorporarán y servirá de punto de apoyo a toda esa labor que viene desarrollando la Mancomunidad a través del programa de familia. Por lo tanto, no se trata de privatizar, sino de llevar a cabo una gestión pública-privada, ponerla en marcha, ver si es rentable, sostenible, eficaz y eficiente en la prestación de ese servicio para seguir manteniendo la prestación de dicho servicio. Por supuesto que somos conscientes de que todos y cada uno de los temas que afectan a todo lo que tiene que ver con familia, menores, visitas que tienen que estar regidas a través de determinados puntos, digamos, de intercambio de ese régimen de visitas, pues tienen una extrema sensibilidad y hay que ser discretos. Y a eso en ningún momento, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Mancomunidad, se ha faltado a esa discreción y a ese rigor con el que hay que tratar todos y cada uno de esos datos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos felicitarnos por tener la oportunidad de poner en marcha un servicio de estas características que va a servir de apoyo, como decía al principio de la intervención, para desempeñar y mejorar en la calidad de la prestación de ese programa de familia. No olvidemos que se trata de una asociación que está constituida, como se decía, en el año 2012, que goza y que tiene profesionales cualificados para desarrollar, pero que estará siempre, como decía, en coordinación con los servicios municipales. No olvidemos que toda esta cesión debe llevar aparejada la firma de un convenio que garantice el desarrollo de ese servicio, donde se fijarán los criterios de organización y funcionamiento en coordinación con los servicios municipales. Nada más. Bien, por dar por finalizado este punto, yo creo que hay que aclarar ciertas cuestiones de las que hemos hablado aquí esta mañana y haciendo referencia evidentemente a lo que había anteriormente, ¿no? Se ha dicho por parte del Grupo Socialista fundamentalmente que contábamos anteriormente con un punto de encuentro familiar en nuestra ciudad, que, bueno, pues evidentemente, como también se ha dicho por parte de la portavoz del equipo de gobierno, tras la visita de los técnicos pertinentes de la Dirección General de Infancia y Familia, pues se nos comentó que no reunían las condiciones establecidas normalmente para prestar ese fin. Pero, como solía pasar en el Ayuntamiento de Trujillo, es que en la Dirección General de Infancia y Familia ni tan siquiera tenían conocimiento de que en Trujillo hubiera un centro de esas características. O sea, empecemos por ahí. Entonces, no lo sabían, no lo sabían. La Dirección General de Infancia y Familia no conocía que ni tenía inscrito en el registro que hubiera un punto de encuentro familiar en la ciudad de Trujillo. Ese es el principal problema al que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos aquí, cuando se despidió una serie de cuestiones, de elementos, bueno, pues que nos hicieran una valoración. Se nos contestó que no conocían ese centro, vinieron, lo visitaron y evidentemente, bueno, pues se puso en marcha, bueno, pues todo un expediente, todo un informe sobre las deficiencias que aquel centro tenía. Segunda cuestión. El único personal adscrito al centro de esas características era una persona que desempeñaba sus funciones tanto en el centro de punto de encuentro familiar como en la Concejalía de Juventud como animadora sociocultural, que era el carácter de su contrato. O sea, el carácter del contrato de la persona que prestaba las características en el punto de encuentro familiar en un contrato de animadora sociocultural. Otra cuestión es que por su formación pudiera desempeñar esas funciones, pero era la persona que estaba desempeñando, por decirlo de algún modo, las funciones de punto de encuentro familiar.
Aparte, no voy a entrar en la situación del contrato laboral de esa persona, que además, como saben, se ha marchado del ayuntamiento porque ha aprobado una oposición y ha dejado su plaza en el ayuntamiento para ocupar otras funciones. Con el consiguiente problema que teníamos, porque las trabajadoras sociales, entre sus funciones, no estaba la de los fines de semana tener que estar atentas a la gestión del punto de encuentro familiar. Evidentemente, durante los meses que se han mantenido ese servicio, las trabajadoras sociales, a petición de la Concejalía de Bienestar Social, han desempeñado las funciones propias que había que hacer en él, pero con un problema añadido, además, que entro aquí, que es que no es competencia del ayuntamiento el prestar este servicio. O sea, no es competencia del Ayuntamiento de Trujillo el prestar este servicio. O sea, y entramos en el debate quizá más importante. Esa es una de las cuestiones que aquí tiene que quedar clara. No es por ley obligación del ayuntamiento el tener que prestar este servicio. Se prestaba ese servicio porque en un momento determinado se estimó que era necesario, pero evidentemente nosotros no contamos con financiación por parte de ningún organismo para la gestión de ese centro. Porque no es una competencia propia municipal, es una competencia que depende de los servicios del Gobierno de Extremadura, que es quien tiene las competencias fundamentalmente en infancia y familia. Otra cuestión es que, como ha sucedido con otros muchos servicios, los ayuntamientos hemos ido asumiendo funciones que no nos competían, pero que evidentemente eran de nuestra competencia, pero que evidentemente sí tenían unos costes de financiación para nosotros. Analizado lo que se hace en otras ciudades donde hay este mismo tipo de centro, pues se ha estimado que lo más correcto es que esta asociación, de la que evidentemente inicialmente hubo una referencia, se encargue de la gestión del centro. Cosa que usted evidentemente ha puesto en duda, hablando de privatización de servicios. Como son cientos las asociaciones que en este país prestan servicios sociales, ONGs o cualquier otro colectivo, yo creo que de manera bastante reconocida. Es decir, desde centros de desintoxicación de drogas, desde centros de menores, es decir, otra serie de características que son gestionadas en todas y en muchas de las ciudades de este país por personal de estas asociaciones, que yo creo que desarrolla una magnífica labor. ¿O es que todos los centros de discapacitados físicos e intelectuales gestionados por asociaciones no están bien gestionados? ¿Pone usted en duda entonces la gestión de Aspián, que está hecho por una asociación, la prestación de ese servicio? O sea, son cientos las asociaciones que con temas tan sensibles o más que estos son gestionados por asociaciones, con lo cual yo creo que no hay ninguna duda de que lo que estamos haciendo es una cuestión de lo más normal, además intentando en todo caso que se siga prestando el servicio con el menor coste posible para el ayuntamiento, porque vuelvo a reiterarle, no tenemos por obligación ni competencial ni económica la cuestión de poder poner este tipo de centros en marcha. Y esa es la cuestión, evidentemente, a la que yo creo que después de lo dicho habría que analizarlo. Pero bueno, si queremos sacar pecho de las instalaciones que teníamos, vuelvo a reiterarlo, gestionadas por una persona cuyo contrato era animadora sociocultural, pues yo creo que eso dice mucho de lo que evidentemente ustedes pueden decir acerca del anterior centro. Creo que es suficientemente debatido esta cuestión. Se somete a votación la cesión al inmueble a la Asociación Extremeña para la Mediación de este ayuntamiento. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Tercer punto, modificación puntual número 18. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno. Se propone la modificación puntual de las normas subsidiarias número 18 a los efectos de regularizar la situación de la parcela número 2 del polígono 23, modificando la reclasificación del suelo de suelo de especial protección paisajista ecológica a suelo no urbano de protección agrícola. Por partir de una serie de antecedentes, decir que en junio del 2012 se solicita por COPRECA la regularización de la situación urbanística en la que se encuentra esta empresa ubicada en los terrenos a los que se hacía referencia, cuya calificación era suelo especial protección paisajista ecológica y que, por lo tanto, no es compatible con el uso agrícola intensivo al que se dedica.
Por ello se hace necesario llevar a cabo esta modificación puntual para regularizar su situación urbanística y para que puedan obtener la correspondiente autorización ambiental y quedar, por tanto, regularizada y normalizada la situación de la misma. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor portavoz. Se agradecen las explicaciones, pero yo creo que son escuetas. Yo creo que los ciudadanos necesitan saber de qué va este tema, ¿no? Porque a mí me parece lo suficientemente grave, de verdad, como para explicarlo. Es decir, yo le adelanto que yo me voy a negar a esta modificación. Pero me voy a negar porque esto es una modificación a la carta y esto es una política de hechos consumados que yo creo que no se debe permitir. Entiendo que cuando se gobierna se tienen que hacer ciertas concesiones y evidentemente ustedes tendrán que hacer la concesión de modificar estas normas subsidiarias para que algo que ya está instalado lo legalicemos, porque no olvidemos que ya está instalado. Y es que además la desfachatez llega al extremo de que en la solicitud se habla de ello y a mí me parece ya impresionante. Tradicionalmente esta parcela ha sido de pastizal de secano con escaso valor productivo. Más en concreto se refiere en particular al recinto número 10 de la parcela, en el que existen en la actualidad unas instalaciones de cebo de terneros en la zona sur de dicha parcela. Sigue argumentando la justificación que dicen, es impresionante, o sea, es política de hechos consumados. Y ya al final dice, no, la regularización de estas instalaciones contribuye, por tanto, a afianzar y desarrollar nuevas y necesarias actividades en el municipio. ¿Nuevas? Son actividades ya realizadas. Si el el edificio de cebo de terneros está ahí. Es intención de esta sociedad cooperativa llevar a cabo la legalización de estas instalaciones, por lo que se han iniciado los trámites y encargado la redacción de los distintos documentos. Hombre, ya el final de la solicitud ya clama al cielo, ¿no? Dice, en este proceso, y de forma consensuada con el propio ayuntamiento, usted y yo sabemos la cantidad de veces que se ha hablado de Copleca aquí. Y la cantidad de personas, ya no solo los que estamos, sino nuestros, iba a decir antepasados, pero queda como muy lejano. Pero de verdad que es impresionante. Y yo cuando he estado, sobre todo cuando he leído el documento, me parece de una desfachatez impresionante. Y yo creo que aquí hay que actuar con una mano bastante más firme. No se puede, ante política de hechos consumados, legalizarlo y que el personal, disculpen la expresión, se marche de rositas. Yo creo que habría que actuar, habría que buscar, y de aquí conmino al señor secretario, la fórmula para que este tipo de empresas que nos piden ser legales cuando han estado durante muchísimo tiempo siendo ilegales, pues tuvieran la sanción pertinente, o si no sanción, no sé cómo decirlo, pero en fin, que no se fueran, como decía antes, de rosita. Se lo dije al principio, yo me voy a negar por coherencia, porque ya me negué en su momento, se negó mi anterior compañero, y no podemos, evidentemente, desdecirnos de algo que nos parece ciertamente lamentable. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Una puntualización nada más en el punto anterior, y así queda recogido en el acta, yo creo. No he cuestionado en absoluto a la Asociación Extremeña para la Mediación, y lo queda claro, yo creo que en la primera intervención y en la segunda. Jamás he cuestionado ninguna asociación, y menos a esta, que ya le he dicho de antemano que conozco personalmente a su presidente y a algunos de los componentes. Bueno, con el tema de la modificación puntual de Copleca, un tema que ya ha venido en otras ocasiones y que, bueno, parece que crea revuelo cada vez que viene este tipo de actuaciones al Pleno. Es cierto, se pide una modificación, siempre cuando existen o se producen modificaciones, yo creo que el Grupo Socialista y todos los grupos, bueno, pues una de las cosas principales a las que tenemos que tener en cuenta son los informes técnicos o los informes sectoriales que se producen. En este caso, si no recuerdo mal, son 10 o 11 informes los que se han presentado, todo de manera positiva. Y bueno, pues el Grupo Socialista, en principio, pues ateniéndonos a estos informes, pues vamos a estar a favor de esa modificación. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de hechos consumados. Es cierto, pero bueno, cuando se produce una irregularidad, siempre y cuando todos los informes pertinentes sean aclaratorios y nos digan que se puede producir o se puede realizar esa modificación, pues yo creo que, bueno, que debemos hacerlo, ¿no?
No podemos entrar tampoco en valoraciones si es positivo, si es negativo, si la industria en sí ha beneficiado a la ciudad, no ha beneficiado, si ha creado empleo, si ha recogido la necesidad de muchísimos ganaderos de la comarca que están unidos ahí y están sacando un proyecto adelante, si se va a ampliar, si no se va a ampliar. En fin, yo creo que hablando así un poco desde el punto de vista económico, yo creo que es importante para Trujillo, ¿no? Tanto en cuanto a la creación de empleo que se haya producido, que desconozco, como evidentemente la actividad económica que se lleva a cabo. Al Grupo Socialista hay algo que sí le preocupa y no sé si se habrán tomado las medidas pertinentes, que eran los olores que de vez en cuando, dependiendo de la dirección del viento, pues se acercaban a la zona de población de Belén. No sé si se habrá tenido en cuenta esa situación, si habrán tenido algún tipo de intervención para eliminar esos olores, pero creemos que eso es lo que a nosotros particularmente más nos preocupa. Entonces, yo supongo que desde el propio equipo de gobierno se le habrá pedido a la empresa que tome las medidas oportunas para que, bueno, eliminar esos olores que son tan molestos. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues sí que es un problema serio el que traemos hoy y la verdad es que no sé por dónde empezar porque hay mucho que contar, pero yo voy a empezar por el principio. Copreca estaba instalado, y lo he dicho al principio de la intervención, en un suelo que no cumple o que no es compatible para el fin que se pretende desarrollar por esta empresa. Con esa es la situación con la que nos encontramos en el ayuntamiento y a partir del momento en que la empresa pide regularizar su situación, pues nos encontramos que la única vía que hay para legalizar y regularizar y normalizar esta situación es, bueno, pues a partir del año 2010, con la Ley de Calidad Ambiental, se permite que ellos puedan solicitar autorización ambiental y puedan adaptarse normativamente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que si no hubiera ningún trasfondo urbanístico, si no hubiera habido ningún trasfondo urbanístico en este ámbito, hubiéramos podido regularizar y normalizar con esa simple autorización ambiental. ¿De dónde partimos? Pues partimos de lo que decía al principio. Nos encontramos en que la parcela en la que se encuentra ubicada Copreca hay una parte que es de protección ecológica paisajística y otra parte que es completamente compatible con ese uso al que se destina, es decir, es suelo no urbano de agrícola y por tanto compatible con ese uso agrícola intensivo. ¿Cómo tratamos de solucionar? Porque, claro, dices, es un problema muy serio, hacemos una modificación de la norma a la carta y entonces, claro, la cuestión es que cuando una gobierna tiene que tomar decisiones adaptándose siempre a la legalidad y de aquellos polvos estos lodos que se hubieran aplicado el cuento otros y hubieran tenido en cuenta los informes sectoriales, porque evidentemente nosotros vamos a modificar la norma previamente con informes sectoriales, como decía el portavoz del Partido Socialista, todos favorables en cuanto a lo que se plantea desde el punto de vista urbanístico. Por lo tanto, con aplicación de la norma, con esos informes sectoriales favorables, lo que queremos es regularizar la situación de una empresa que está establecida en nuestro municipio, que se hacía referencia, ¿podemos valorar positivamente o no el desarrollo de esta actividad? Bueno, pues yo creo que hay datos que efectivamente corroboran que es una empresa consolidada, estable, que ha generado empleo, que tiene un número de cabezas y que desempeña actualmente, bueno, pues su actividad con la más absoluta normalidad, con garantías de empleo estable y de calidad que al final también debemos valorar. Partiendo de todas esas premisas, lo que se plantea por parte del Gobierno a partir de esa solicitud, evidentemente caben dos opciones: cerramos la empresa o regularizamos la situación con la normativa en la mano, y hemos tenido que optar por la segunda de ellas, con lo cual no es que se trate de una modificación a la carta, sino, como decía anteriormente, es decir, es que nos vemos obligados a regularizar la situación de esta empresa a partir de las premisas que he expuesto anteriormente. Con esa posibilidad son aproximadamente, me parece, 5,66 hectáreas las que están en ese suelo de especial protección, que lo que hay que hacer es la modificación para adaptarlo a ese suelo no urbano agrícola compatible, como decía, con ese uso al que se destina y que permitirá normalizar. No olvidemos que este sería el primer paso, es decir, una aprobación inicial de las normas subsidiarias que lleva aparejada otros pasos posteriores, pero que se hace necesario para que la propia empresa pueda, a partir de esa ley del año 2010 y de ese decreto que se desarrolla con posterioridad en el año 2011,
pueda obtener su autorización medioambiental y solucionar todos esos problemas a los que hacía referencia también el portavoz del Partido Socialista, temas de vertidos, de olores, porque mientras que no regularicemos la situación, aunque el Ayuntamiento sí que ha hecho estudios pertinentes para llevar a cabo la adopción de las medidas correctoras, tenemos que partir de una situación regular para poder aplicar las medidas y poder normalizar la situación. Por lo tanto, el primer paso será esta aprobación inicial, que consiguientemente conlleva su remisión a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio para que lleven a cabo la consiguiente aprobación de carácter inicial y finalmente provisional, y finalmente definitiva. En cualquier caso, el trámite último y final, y el más importante de todos, es que podamos conseguir esa calificación urbanística para regularizar la situación y para que Copreca pueda obtener, en definitiva, esa autorización ambiental. Pero, como decía anteriormente, partimos y tenemos la tranquilidad de que estamos actuando dentro de la legalidad vigente y que podemos normalizar una situación irregular e ilegal a día de hoy a partir de informes sectoriales que nos avalan y que nos dicen que esta modificación puntual cumple normativa y nos permitirá regularizar, que, como digo, estamos en este trámite de aprobación inicial que tiene que pasar los subsiguientes trámites y será cuando determinemos si procede o no esa calificación urbanística y esa reclasificación del suelo para regularizar la situación. Nada más. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. Gracias, señor alcalde. Yo no voy a poner en duda en absoluto la legalidad de la actuación por parte del equipo de gobierno. En absoluto. En absoluto. Entiendo que la legalidad les avala, pero a mí lo que me produce, sinceramente, es pena. O sea, a mí lo que me da es pena. ¿Por qué? Pues, y por otro lado, entiendo perfectamente que el Grupo Socialista vote a favor. Es lógico. Si Copreca se creó cuando se creó y se creó como se creó, entonces es normal que el Grupo Socialista vote a favor. Si eso es lógico. Ahora bien, fíjense, si esto, en vez de ser un cambio de suelo de una clasificación a otra fuera de rústico urbano, estaríamos hablando de pelotazo y nos estaríamos aquí, poniendo. Pero en el fondo es otro pelotazo, si es que es lo mismo. En el fondo, lo cambiemos, no deja de ser otro pelotazo. Y vuelvo a lo de antes, es una política de hechos consumados. Y la pregunta es, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué esto no se hizo antes? Y la respuesta la ha dado la concejal, la portavoz. Porque hay una ley de 2010, porque antes no se podía hacer. Y hemos estado todos aguantando una situación ilegal hasta que ahora puede ser legal, por supuesto, y la ley les va a avalar, ¿no? Repito lo de antes, si a mí lo que me produce esto es pena. Pena por una sencilla razón, porque sienta un precedente muy grave. Porque ahora, ¿con qué cara le vamos a decir a un ciudadano que venga a solicitarnos una recalificación y que esté en una situación parecida a esta, aunque solo haya generado un empleo? ¿Le vamos a decir que no? ¿Van a ser más importantes 50 empleos que genere Copreca que un empleo que haya generado un ciudadano? Ahora, a mí, sinceramente, me va a resultar muy difícil actuar de esa manera. Y hemos abierto una puerta muy complicada. Muy complicada. Yo no estoy en contra de Copreca. Líbreme Dios. Para nada. Me parece una empresa excelente y hace una labor fundamental. Y los ganaderos de la zona estarán contentísimos. Lo que estoy en contra es de que se actúe fuera de la ley. Y que luego después, cuando la ley me lo permita, me meto dentro y digo, señores, legalícenme mi situación. Eso es lo que no quiero. Y repito, hemos sentado un precedente. A partir de ahora, evidentemente, las cartas están sobre la mesa. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Señora portavoz del equipo de gobierno. Para terminar, yo creo que anteriormente en la exposición ha quedado claro los antecedentes de los que partimos y el porqué de la necesidad de esta modificación puntual. Decía el portavoz de Izquierda Unida que le da pena de este planteamiento, pues yo le puedo decir que a mí lo que me indigna es encontrarme con situaciones como esta, que no se haya partido de la legalidad vigente en aquel momento y que, dando gracias, digamos, a esa normativa del año 2010, podamos regularizar estas situaciones, porque si no existiera ni siquiera esa ley, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? O sea, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? ¿Decretar el cierre? ¿Clausurar la empresa? Claro, y al final, lo decía, de aquellos polvos, estos lodos, nos encontramos con estas situaciones y demos gracias a Dios que hay una ley del año 2010, un decreto que le desarrolla posteriormente y que permite normalizar ciertas situaciones, que es verdad que pueden generar una cierta indiscriminación a la hora de tratar determinadas situaciones. Pero al final, cuando uno gobierna, cuando uno se encuentra problemas de este calibre,
tiene que tomar decisiones y actuar conforme a la normativa vigente. La normativa vigente permite a la fecha y a día de hoy, por la calificación del suelo y el uso que viene desempeñando, llevar a cabo esta revisión, esta regularización y normalizar la situación, y por lo tanto lo que vamos a hacer es aplicar la normativa a partir de lo que he dicho anteriormente, de informes sectoriales que avalan que efectivamente se está actuando conforme a la legalidad vigente, y lo que hay que ser es serio y riguroso cuando se solicitan permisos y licencias para evitar problemas de futuro, que es lo que nosotros nos hemos encontrado. Problemas del pasado que se remontan a ahora mismo y que parten de esa teoría de hechos consumados a la que hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida. Así es, pero que por eso no podemos dejar de obviar que es un problema que estaba en nuestro municipio, que afectaba a Copreca, pero que puede afectar a cualquier otra empresa. Es decir, tenemos otras zonas en las que también tenemos idénticos problemas, de las que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Hablemos del polígono La de Silla, hablemos del sector 5, en los que efectivamente hay problemas urbanísticos y en los que se está trabajando para normalizar, regularizar esa situación. Por lo tanto, desde el Gobierno lo que nos toca es solucionar los problemas que otros nos dejaron con las vías legales que tenemos al alcance de la mano. Nada más. Yo simplemente quisiera decir que evidentemente comparto casi todas las reflexiones que se han hecho aquí esta mañana por parte de todos los grupos políticos. Cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su visión y cada uno desde su responsabilidad, que evidentemente personal no es ninguno de las que estamos aquí. Evidentemente la responsabilidad personal no es ninguna de las que estamos aquí, y sin ninguna duda esto es un tema muy desagradable, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, y que por desgracia no es el único. Ese es el problema que nos enfrentamos. Por desgracia no es el único, y evidentemente tendremos que hablar de cuestiones de estas en más ocasiones en este pleno municipal. Pero evidentemente quiero desde aquí hacer un llamamiento a la ciudadanía, en el sentido de que lo que tenemos que trabajar, los que desde el 2011 nos sentamos en esta corporación municipal, es para que hechos de estas características no vuelvan a producirse. Y yo creo que esa es la línea en la que estamos. Estamos redactando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se está siendo estricto en el cumplimiento de la normativa urbanística, se está siendo estricto en la cuestión de las licencias de actividades y licencias urbanísticas. Por lo tanto, yo creo que nosotros hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades y desde lo que el ámbito competencial nos permite, establecer cuanto menos un cumplimiento de la legalidad, que es de lo que se trata, de ninguna otra cosa. Es cierto que el cumplimiento de la legalidad le genera al empresario, al ciudadano, le genera en muchas ocasiones la sensación de la lentitud de la Administración, la lentitud de la burocracia administrativa, de la que hemos hablado en cientos de ocasiones también en este Pleno, especialmente en el sector urbanístico. Pero es que hay que ser escrupulosamente cuidadosos en el cumplimiento de estas cuestiones, y más para determinadas iniciativas como pueda ser la de Copreca, porque el no cumplimiento o la facilidad de antaño genera los problemas que hoy tenemos, y no solo el urbanístico, sino que aquí se ha hecho referencia a los problemas de olores, a los problemas de vertidos, es decir, que a la ciudad la no exigencia para con Copreca de determinadas cuestiones le tiene unas consecuencias que evidentemente, más allá de esta modificación urbanística, aún estamos padeciendo por aplicar una política que es más sencilla, que lo decía el portavoz de Izquierda Unida, que es cuando viene alguien, usted haga lo que quiera, porque al final eso es de lo que se trata, y es más sencillo para un alcalde, para cualquiera de ustedes, cuando va a verles cualquier ciudadano que no se viene al Gobierno, decirle que tiene absolutamente la razón en todo, que pueden hacer lo que quieran, y en el corto plazo, si me permite también la expresión coloquial, nos reímos de la fiesta, pero en el largo plazo los que vengan después que la paguen. Porque una cosa es disfrutar la fiesta, pero otra cosa es que hay que organizarla y tiene unos costes. Y evidentemente esos costes, algunos han disfrutado de la fiesta y ahora los demás la pagamos, ¿verdad? Pues esa es evidentemente la cuestión que los ciudadanos tienen que saber, tienen que tener en cuenta, pero nuestra responsabilidad, yo creo, como corporación municipal y como equipo de gobierno, está cumpliéndose en esa materia, porque lo que buscamos es un escrupuloso cumplimiento de la legalidad urbanística para evitar situaciones de este tipo, que les repito que, por desgracia, para este ayuntamiento, para esta ciudad y para nosotros no es la única, que esta es quizá la primera de las que van a tener que ir viniendo para solventar
esta empresa y otras empresas de esta ciudad que evidentemente podrían cerrarse, y entonces seguro que yo tendría a los trabajadores de esas empresas en la puerta del ayuntamiento y a la oposición diciéndome que hiciera algo para buscar empleo, para intentar solucionar el problema. Esta es la solución al problema y yo creo que la voluntad del equipo de gobierno es que se solucionen, en la medida que la legalidad nos permita, se solucionen estas cuestiones. Se somete a votación la modificación puntual número 18 de Copreca. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Cuarto punto del orden del día, voluntad de adherirse a la futura mancomunidad que se cree de agua de la presa de Santa Lucía. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Tras la finalización de las obras del proyecto de abastecimiento de la nueva mancomunidad de agua de la presa de Santa Lucía de Cáceres, ejecutadas por la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, Aquaes, con el fin de avanzar en los trámites necesarios para conformar el correspondiente órgano de gestión y control para el sistema de agua, se somete el siguiente acuerdo a debate y a votación. Manifestar la voluntad de mancomunarse de este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Trujillo, y ser miembro de la futura mancomunidad que se cree de aguas de la presa de Santa Lucía. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí es. Sí, entiendo que lo que vamos a manifestar es simplemente la voluntad de que queremos adherirnos a ese acuerdo. De todas formas, en la documentación, en el informe propuesta, venía también el nombramiento de un concejal como miembro o como... Pero vamos, la intención es mancomunarnos con un conjunto de municipios a fin de poder trabajar todo lo relacionado con el abastecimiento de agua, ¿no? No hay intervención, no hay más. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, bueno, yo creo que lo ha dicho la portavoz, ¿no?, en que consistía en la voluntad de adherirse. En principio eso no nos compromete a nada. Lo que sí nos gustaría es, desde el Grupo Socialista, que nos explicara un poco qué puede suponer para los trujillanos el pertenecer a esa mancomunidad. Si, como todos sabemos, Trujillo tiene una empresa que gestiona el agua, que es Aguagen. En un momento dado se podría rescindir el contrato. También queremos averiguar un poco eso y también si inclusive podíamos gestionar, el propio ayuntamiento podía gestionar el agua como viene haciendo hasta ahora. Lo único que, bueno, cuando se haga los estatutos, se aprueben los estatutos, sí nos gustaría, ya lo hemos resaltado en algún otro pleno, que valoremos todos el agua por igual. Me refiero a lo que son las distintas poblaciones de la comarca, las que van a pertenecer ahí. Si por fin llegamos a un acuerdo para pertenecer a esa mancomunidad, que valoremos todo el agua por igual, porque es algo que hemos criticado en este pleno, de que algunas poblaciones, tanto económicamente como a la hora de la distribución, etcétera, etcétera, bueno, pues no tienen las mismas características que Trujillo. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues les respondo yo y les explico. Quizá el acuerdo llega un pelín tarde, pero puedo explicárselo con toda naturalidad. La Confederación Hidrográfica del Tajo, que a través de su empresa Aquasur ha financiado la mayoría de la realización de estas obras de abastecimiento de agua a la ciudad de Trujillo y a toda una extensa comarca, que ellos ya denominan Mancomunidad de Agua Presa de Santa Lucía, mancomunidad que legalmente no existe, pues quiere conocer la voluntad que hay por parte de los municipios para formar parte de esa mancomunidad. ¿Por qué? Pues porque hay experiencias anteriores, no muy lejanas en el tiempo ni en el espacio, en la que una inversión de estas características hecha por parte de la propia Confederación ha generado que luego los municipios no quieran adherirse a la mancomunidad porque consideran que con sus actuales abastecimientos de agua tienen suficiente. Que el adherirse a una mancomunidad de esas características supondría una serie de costes y, por lo tanto, una vez después hecha la obra, pues evidentemente se ha quedado, por decirlo de alguna manera, en el aire el fin y el objetivo último de esa obra. Entonces, la Confederación Hidrográfica, para evitar que eso suceda, ha planteado a los responsables tanto de la obra como a los futuros responsables de esa mancomunidad, que hoy somos nosotros, entre comillas, los de responsables de la mancomunidad, pero los futuros responsables de esa mancomunidad, nosotros y el resto de municipios que podemos formar parte de esa mancomunidad,
que demostremos, por lo menos de manera fehaciente, con un acuerdo plenario, la voluntad de adherirnos a esa mancomunidad. ¿Por qué? Porque hay obras que aún no se han realizado, que si no hay una voluntad por parte de los municipios de adherirse a esa mancomunidad, pues no se realizaría. Para que todo el mundo lo entienda, en todo este proceso hemos oído hablar en varias ocasiones del recrecimiento de la presa de Santa Lucía o del abastecimiento de esa misma presa con un bombeo de agua desde la presa del Cancho del Fresno en Cañamero, en la cuenca del Guadiana, para poder abastecer a ese número determinado de población. Supongamos que una vez hechas las obras iniciales, que son estas, el 90% de los municipios con posibilidad de adherirse a la mancomunidad no desean hacerlo, desean mantener sus actuales fuentes de abastecimiento y no desean adherirse a la mancomunidad. No tendría sentido por parte de la Confederación, si nos vamos a seguir abasteciendo los mismos pueblos que hoy lo estamos haciendo de la presa de Santa Lucía, el recrecimiento de la presa ni el bombeo, porque con la capacidad de la presa actual y con el número de personas a las que abastecemos, sería suficiente las obras que se han hecho. A finales del mes de julio se constituyó una especie de comisión en la que estábamos representados los alcaldes de los diferentes subsistemas que formamos parte de esa futura mancomunidad. No olvidemos que hablamos de municipios, Trujillo y los municipios que ya se abastecen de la presa de Santa Lucía, todos los municipios del Tamuja, todos los municipios de la red de Madroñera, todos los municipios de la red de Torrecillas de la Tiesa, los municipios de Aldea Centenera, es decir, varios subsistemas, el propio municipio que se abastece por sí solo de Cabañas del Castillo con sus 4 entidades, es decir, toda una serie de subsistemas que evidentemente tenemos que manifestar una voluntad para ponernos de acuerdo en la puesta en marcha de esta futura mancomunidad. ¿Qué supone que hasta ahora, y parece ser, una inmensa mayoría de municipios son partidarios de poner en marcha la mancomunidad? Ya hay acuerdos plenarios manifestando esa voluntad para adherirse a la mancomunidad de municipios de abastecimiento de agua. Y aparte de eso, bueno, pues por lo tanto podremos pedirle a la Confederación que si hay esa voluntad por parte de los municipios, evidentemente las obras tienen que continuar. ¿Por qué hay voluntad por parte de los municipios? Porque se ha quedado muy claro que aun a pesar de tener hecho las redes de abastecimiento, a nadie se le podrá negar el agua, entendámonos en buena lid, pero es evidente que quien no entra a formar parte de la mancomunidad no se va a abastecer del agua de Santa Lucía. Una vez esté formada esta mancomunidad, de Santa Lucía se abastecerán los municipios que formen parte de la mancomunidad. No olvidemos también, que es un dato importante, que Trujillo supone más del 50% de posibles y futuros usuarios de esa presa de Santa Lucía y de esa mancomunidad de aguas de Santa Lucía. Cualquier municipio que no se adhiera a la mancomunidad no podrá en un futuro reclamar de manera inmediata el enganche de agua, aunque tenga hecha la canalización, si la mancomunidad establecida no lo autoriza o si no hay una obligación por parte de cualquier otra entidad superior a la mancomunidad que así lo exija. Con lo cual yo creo que es evidente que eso genera que haya una voluntad por parte de una mayoría de municipios de crear esta mancomunidad. ¿Qué va a suponer esta mancomunidad? Pues para otros ayuntamientos posiblemente un aumento de los costes en el servicio en la prestación del servicio de agua, pero para el Ayuntamiento de Trujillo la normalización de otra situación, algo parecido a lo que hablábamos anteriormente de Copreca, que no está preestablecida. Es decir, ahora hay municipios que se abastecen de agua de la presa de Trujillo, con los que nosotros, como no hay ningún acuerdo legal, no compartimos gastos que son comunes, como son el tratamiento de aguas en nuestra planta potabilizadora y en nuestras plantas depuradoras, que se asumen por parte del Ayuntamiento de Trujillo. Por lo tanto, lo que va a suceder es que en el futuro, cuando esté puesta en marcha esta mancomunidad de agua, y este es el primer paso, yo creo que vamos por buen camino, es que esos costes se repercutirán a todos los municipios. Habrá unos costes comunes, evidentemente, y luego un coste, evidentemente, por cantidad de agua suministrada, por población, etcétera, etcétera, cuestiones que se determinarán en esos futuros estatutos. Pero para nosotros lo primero, normalizar
y regularizar una situación que de hecho se viene produciendo, otra política de hechos consumados, y que hasta ahora no permite el que nosotros podamos repercutir esos costes generales o costes comunes a los municipios que actualmente se abastecen de la presa de Santa Lucía. ¿Qué va a pasar con quien gestiona el agua? Pues evidentemente, si nosotros vamos a formar parte de una mancomunidad, esa mancomunidad tendrá que decidir cómo se va a gestionar ese servicio del agua. Lo más normal, aunque al portavoz de Izquierda Unida no le guste, pues es que sea una empresa la que se encargue de la gestión de ese servicio del agua, puesto que la mayoría de ayuntamientos no disponen ni de medios ni de personal propio para hacer la prestación de ese servicio. La empresa que lleva la gestión del ciclo del agua en nuestra ciudad es una empresa que lo presta también en la inmensa mayoría del territorio donde se va a prestar el servicio por parte de la mancomunidad. Pero evidentemente allí entramos dentro de una cuestión legal del que yo no podía dar las explicaciones certeras acerca de la necesidad o no, o la conveniencia legal o no, o la viabilidad o no de que sea la misma empresa o haya que realizar un nuevo concurso. Desconozco esa realidad y qué va a suceder evidentemente con el contrato que el Ayuntamiento de Trujillo tiene firmado con esa empresa si la decisión de la mancomunidad fuera sacar un nuevo concurso o si fuera cualquier otra de las cuestiones que evidentemente estamos planteando. Son cuestiones que a lo largo del tiempo y las reuniones en pos de la constitución de esta mancomunidad se vayan sucediendo, se irán viendo. Lo que sí les digo es que yo creo que hay visos de posibilidades de que esta mancomunidad sea una realidad más pronto que tarde, que lo importante es que se constituya a la mayor brevedad posible, aun sabiendo de la dificultad de todo esto, para que, como digo, también normalicemos una situación que por política de hechos consumados se viene produciendo y no es lo más beneficiosa para la ciudad de Trujillo, y que por lo tanto de lo que se trata en definitiva es que nosotros formemos parte de una mancomunidad en la que los costes y servicios se repartan por igual entre todos los municipios que se abastecen de agua de la presa. Creo que está suficientemente explicado, pero si consideran un segundo turno de intervenciones, sí, pues le cedo la palabra al portavoz de Izquierda Unida, sí. Gracias, señor alcalde. Se agradecen muchísimo las aclaraciones al respecto, ¿no? A nosotros la idea no nos parece mala, además nos parece bien y vamos a votar afirmativamente a la voluntad de adherirnos a este tipo de mancomunidades, ¿no? Pero sí nos gustaría que en esta nueva mancomunidad que se haga, se introduzca también lo que se llama la nueva cultura del agua, ¿no? Y empecemos a ser de una vez responsables de considerar el agua como un bien escaso y de que además, un poco como decía el portavoz del Grupo Socialista, de que todos los distintos municipios que estén en la mancomunidad no gestionen, sino tengan la misma consideración sobre el agua que la consideración que pueda tener Trujillo. Fíjese lo bonito que sería tener una empresa pública de todos los municipios de la mancomunidad que gestionara tanto el abastecimiento como el servicio de agua. Sería francamente interesante, ¿no? La apuesta está ahí, ¿no? Quién sabe si en esa mancomunidad que se cree se pueda también crear esa empresa pública de los distintos municipios que gestione el abastecimiento y la gestión del ciclo del agua en cada municipio, ¿no? Esa sería una propuesta interesante. Lo que sí nos gustaría como grupo es que cuando se empiecen a debatir los estatutos de la futura mancomunidad se tuviera en cuenta, o al menos se nos pasa la información, para poder aportar aquellas cosas que consideremos interesantes. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista, una cuestión que se me ha olvidado por aclararles. En la propuesta, me parece, que se le somete a votación, va el nombramiento de personas para la cuestión de representación. Lo hemos hablado en la reunión previa al Pleno, es decir, no tiene entre comillas ningún sentido, porque la designación por Pleno sería entre comillas el día que se constituya la mancomunidad, quienes son los representantes del Ayuntamiento de la mancomunidad. Hoy en día lo que se nombra es a las personas que van a encargarse de negociar el ingreso en esa mancomunidad. La representación legal del Ayuntamiento la tiene este alcalde o persona en quien delegue. Evidentemente es para su conocimiento que la persona en la que delegaré será el concejal Emilio Novella, pero que no es necesaria una votación, entre comillas, aunque lo votemos en el acuerdo, que tengan ustedes el conocimiento de que no es necesario un nombramiento por Pleno de esa cuestión, sino cuando se constituya la mancomunidad se habrá que decidir en el Pleno quiénes son los representantes del Ayuntamiento de Trujillo en los órganos colegiados de esa mancomunidad.
Por lo tanto, sometemos a votación la voluntad de adherirse a la futura mancomunidad que se cree de Aguas de la Presa de Santa Lucía. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día, convenio de encomienda de gestión entre el Servicio Público de Empleo y el excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo para la realización de planes de viabilidad a los efectos del decreto 68/2013. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. El pasado 16 de septiembre del 2013 se adoptó el siguiente acuerdo en Junta de Gobierno referente al convenio de encomienda de gestión entre el Servicio Extremeño Público de Empleo y el excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo para llevar a cabo la realización de los planes de viabilidad según el decreto 68/2013 de 7 de mayo por el que se establecen las bases reguladoras en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Teniendo en cuenta que las funciones que se encomiendan al Ayuntamiento de Trujillo son actividades de carácter material, técnico, de servicios de competencias del Servicio Extremeño Público de Empleo por carecer de los recursos suficientes para garantizar desde este municipio de Trujillo los recursos humanos debidamente y prestar la asistencia a todos los ciudadanos que se presenten en este ámbito del proyecto de autoempleo, fue el motivo por el que en esa Junta de Gobierno se establece el siguiente acuerdo: aprobar el contenido del citado convenio, autorizar al alcalde presidente para la firma del mismo y someter al Pleno de la Corporación la ratificación del presente acuerdo. Es decir, que lo que traemos al Pleno es la rectificación del acuerdo de Junta de Gobierno porque es un trámite que debemos cumplir. ¿Qué se pretende con ello? Pues dar cumplimiento, como decía, a ese convenio de encomienda de gestión para garantizar la prestación del servicio a todos aquellos ciudadanos que a partir de ese programa de acción integral de empleo, empresa y emprendedores que desde el Gobierno de Extremadura se ha puesto en marcha y a partir del año 2013 con la entrada en vigor de ese programa específico destinado a lo que es el fomento y la consolidación del autoempleo, debido a que es necesario prestar ese servicio, se han firmado determinados convenios de encomienda de gestión con determinados puntos geográficos en nuestra comunidad autónoma, dígase Almendralejo, Zafra, Llerena y entre ellos el Ayuntamiento de Trujillo, para prestar ese servicio a todos aquellos ciudadanos que, como digo, quieran solicitar pues esas ayudas que se establece a través de ese decreto 68/2003 para todos aquellos emprendedores y que uno de los requisitos es la elaboración de esos planes de viabilidad como establece el programa primero de ese decreto. Por lo tanto, el servicio que se va a prestar desde el Ayuntamiento es orientar, facilitar y favorecer a todas aquellas personas que quieran solicitar esa ayuda la elaboración de esos planes de viabilidad que, como decía, es un requisito imprescindible para obtener las ayudas por parte de los emprendedores que quieren establecerse como empresa. Nada más. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SEIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, es muy interesante leer el convenio, sobre todo en el apartado segundo de los manifiestos, ¿no? Porque sí pone en valor algo que los que nos dedicamos a esto de la docencia y sobre todo de la economía, pues conocemos desde hace tiempo, ¿no? Lo que es el diagnóstico inicial antes de iniciar una actividad. Y a mí me resulta interesante que sea ahora la Administración Pública quien vaya a financiar de alguna manera a través de servicios de encomienda de gestión con los ayuntamientos la realización de estudios de viabilidad económica y financiera por parte de aquellos emprendedores que carecen de recursos y que para iniciar una actividad requieren de un estudio. Es curioso, y decía la lectura detallada del convenio, porque hace referencia a que en la mayoría de las empresas pequeñas, de pequeños emprendedores, la ausencia de los planes de viabilidad y de los proyectos de viabilidad hace que en un periodo de 2 o 3 años las empresas acaben quebrando, ¿no? Hombre, no es ninguna garantía un proyecto de viabilidad, es evidente. O sea, todos sabemos que por tener un proyecto de viabilidad no vas a tener tu empresa saneada y va a ser la panacea. Pero evidentemente entre tenerlo y no tenerlo, pues es preferible tenerlo, por lo menos para ser un poco cauto a la hora de realizar la actividad, ¿no? Por eso a nosotros del todo no nos parece mal. Hombre, sí nos gustaría conocer algunas cosas que se derivan del convenio. Por ejemplo, la cuantía económica, la obligación económica que deriva de este convenio, que no aparece recogida por ninguna parte. Y un poco cómo se va a materializar. Si tenemos personal cualificado que va a hacerlo o vamos a sacar alguna plaza a concurso de alguien que vaya a liderar este proceso. Son un poco las cuestiones que nos surgen después de la lectura detallada del convenio. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Social. Bien, gracias, señor alcalde. En principio, evidentemente, no podemos estar más que de acuerdo, ¿no?, con este punto de orden del día, ¿no? Todo lo que sea
ayuda al emprendimiento. Yo creo que además que es necesario, ¿no? Tal y como está la situación y tal como se encuentra la sociedad trujillana, en este caso, si nos referimos a lo que es a nuestro ámbito, bueno, pues es necesario porque muchas de las personas que hoy, por desgracia, se encuentran en situación de parado, pues va a tener que saltar la chispa y van a tener que crear su propia empresa. El estar acompañado en los primeros momentos es primordial, ¿no? Todo lo que sea orientar, asesorar o realizar un plan de viabilidad, que como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, los planes de viabilidad, yo quizá hablo un poco desde mi perspectiva como empresario, son muy bonitos, porque la verdad son muy bonitos, pero después tienen que ver muy poco con lo que es la realidad del día a día. Todos son números que se enfocan en premisas de futuro, que puedan suceder, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es bueno y es conveniente, y sobre todo, más que nada, a la hora de poder acceder a financiación, ¿no? Porque siempre y cuando alguien se echa para adelante, y en estos momentos, bueno, pues lo lógico y normal en un gran porcentaje es que haya que recurrir a financiación externa. Nuestra preocupación es que si tenemos el personal suficiente para llevar a cabo bueno, pues esta tarea que se va a empezar a realizar. Yo supongo que será a través del agente de desarrollo, de Víctor, el que gestione este apartado. Y bueno, ahora que en el mes de noviembre saldrá el nuevo plan de empleo y experiencia, yo creo que el equipo de gobierno debiera de tener en cuenta el hecho de tener una persona con la cualificación necesaria para echar una mano en este caso, al agente de desarrollo, para agilizar, porque muchas veces se trata un poco de agilizar. Es muy bonito tener el proyecto en mente, desarrollar el proyecto, pero muchas veces nos topamos y antes lo comentaba el alcalde, que la administración va muy lenta a la hora de poder gestionar esto, ¿no? ¿Esto qué sucede? ¿Qué pasa con esto? Bueno, porque muchas veces se pierde la ilusión, se pierden las ganas, y creo que tenemos que estar muy presentes. Inclusive creo que tenemos que hacer un acompañamiento a estas personas que tiran para adelante, todo lo que sea en animarle y en facilitarle el hecho de que pueda emprender una nueva aventura empresarial. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. En cuanto a la prestación del servicio, se decía y se ha puesto de manifiesto, es decir, en el convenio de encomienda de gestión no se hace referencia a ningún tipo de aportación económica, porque, como bien se decía, a día de hoy, es decir, no hay aportación económica ni por parte del Gobierno de Extremadura ni tampoco aportación por parte de la Corporación Municipal. Lo que se trata es de prestar ese servicio al ciudadano, digamos, garantizando recursos humanos desde las entidades municipales. En este caso, se llevará a cabo la prestación de ese servicio y de atención al ciudadano que, como desempleando, pretenda pasar a ese régimen de autónomos y solicitar estas ayudas a través del agente de desarrollo local. En cuanto a su trabajo, no va a dejar de hacerlo, es decir, va a compatibilizar ambas funciones, va a ser el orientador y la persona que se encargue de orientar y facilitar toda la información para todas aquellas personas interesadas en presentar su proyecto y su plan de viabilidad. Y, como bien decía tanto el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del Partido Socialista, es cierto que los planes de viabilidad no son la panacea, pero que sí que son un requisito muy importante que condiciona la obtención de la subvención, pero que también da una cierta garantía, una cierta de fiabilidad si se tiene un estudio previo de dónde partimos, a dónde queremos llegar y cuál va a ser esa sostenibilidad económica y financiera, a lo largo de los años desde que se constituye la empresa. Entendemos que el servicio al final va a redundar en beneficio de todas esas personas que desempleadas están muy interesadas en constituirse como nuevo emprendedor y además también hacía referencia el portavoz del Partido Socialista a si ello va en cierto modo a objetar en cierto modo lo que es la elaboración de ese programa de empleo experiencia. El programa de empleo experiencia ya decía que se está compatibilizando con el desempeño de estas funciones y, como decía también, el tema de las aportaciones económicas no está definida a día de hoy, ni que nosotros tengamos que hacer aportación ni que la haga el Gobierno de Extremadura. Por lo tanto, a día de hoy, coste económico no supone ninguno ni ninguna aportación económica
por parte del Ayuntamiento. Lo que sí, que yo creo que debemos tener en cuenta este programa que se pone en marcha. Estimamos que es una apuesta de colaboración y de apoyo a todos aquellos nuevos emprendedores que quieran establecerse y que al final, como decía el portavoz del Partido Socialista, tenemos que estar desde las administraciones acompañando, orientando y sobre todo favorecer todos esos trámites que muchas veces aquel que se inicia en una empresa puede encontrar, pues muchas dificultades porque no sabe elaborar esos planes de viabilidad que, como decía, son un requisito imprescindible para optar a las ayudas tan necesarias para constituirse como nuevo emprendedor. Segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Así es. Una cosita nada más. Cuando yo hablaba de financiación, evidentemente, lo que tenía era una carga irónica brutal, ¿no? Porque en la cláusula tercera ya lo dice, ¿no? Del presente convenio no se derivan obligaciones económicas para la parte firmante. Y a mí esto me suena a cuando se inició esto de las televisiones digitales, ¿no? Los famosos regalos que te regalaban el Canal Plus y te hacían un regalo envenenado, porque al final te regalaban el decodificador, pero todos los meses quien tenía que pagar el Canal Plus era el usuario, ¿no? Pues esto es igual, nos exigen y sin embargo no percibimos, no es que nos exijan, ¿no? Sino nos recomiendan, nos encomiendan una gestión, pero no nos la financian, ¿no? ¿Que entendemos que es buena? Por supuesto que es buena y vamos a votar que sí, ¿no? Pero también yo creo que en la vocación de municipalismo que tenemos todos los que estamos aquí, también hay que decir, mucho pedir, también habrá que nos den algo, ¿no? Nada más y muchas gracias. ¿Considera una segunda intervención? Solamente y brevemente, si van a tener en cuenta la propuesta de contratar a alguna persona que pueda ayudar, en este caso a la gente de desarrollo para la gestión. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho y así les informo de cuestiones que creo que son importantes, que al hilo de lo que hemos hablado, pues va la línea yo creo de lo que viene trabajando este equipo de gobierno. Saben, y ya les invité, pero la verdad es que luego no hemos concretado y nos hemos visto en varias ocasiones, saben que hemos finalizado las obras de la primera fase de nuestro antiguo silo como sede de un centro muy dedicado a estas características, que en las conversaciones que se mantuvieron con la vicepresidencia del Gobierno de Extremadura, que es la responsable de estas áreas, se habló de la posibilidad de que algunos días de la semana agentes de los puntos de activación empresarial que se van a instalar en Cáceres, Badajoz, ya están instalados en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Don Benito, pues estuvieran en la ciudad de Trujillo. Y no solo eso, sino que en la cogestión de ese centro también se está en contacto con el Departamento de Desarrollo de la Diputación de Cáceres, que también ha manifestado la voluntad de que haya técnicos del departamento que estén. Eso incluso sería de manera, me estoy adelantando a la firma de futuros acuerdos que en breve se van a producir, que estuvieran de manera permanente a lo largo de la jornada laboral en nuestra ciudad para ir fomentando todo este tipo de cuestiones. Con lo cual yo creo que en breve, una vez que tengamos el material, que es de lo que estamos pendientes, saben que hemos solicitado una subvención a DICOM para dotar de material esa primera fase, que es independiente de una segunda fase que desarrollaremos y que estamos pendientes de unas ayudas del Ministerio de Industria para desarrollar la segunda fase de ese proyecto de ese centro innovo en el antiguo silo de la ciudad, que iría acompañado además de una serie de elementos que yo creo que van muy relacionados con lo que podía ser el emprendimiento en nuestra ciudad. Nos llevan a ser cautos a la hora de plantearnos, por responder al portavoz del Grupo Socialista, nos llevan el ser cautos a la hora de plantearnos la posibilidad de contratar personal específico para esta cuestión. Sí avanzo que es normal que en el próximo plan de empleo experiencia se soliciten plazas, aunque no sean específicamente para esta cuestión de personas de económicas o empresariales, como se hizo en el anterior plan, aunque no vayan adscritas específicamente a esto, pero que en un momento determinado podrían destinarse, que tuvieran la formación para que pudieran dedicarse a estas tareas. Se somete a votación la aprobación del convenio de encomienda de gestión entre el Servicio Público de Empleo y el excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo para la realización de planes de viabilidad a los efectos del decreto 68/2013. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, aprueba por unanimidad. Sexto punto del orden del día, reglamento del Consejo Escolar Municipal. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno.
Mediante el Decreto 249/2012, 18 de diciembre, de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, por el que se regula la organización y el funcionamiento de los consejos escolares municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece que el objeto del mismo es regular la autoorganización y el funcionamiento de los consejos escolares municipales en la Comunidad Autónoma. Por ello, se propone aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar Municipal y someter dicho reglamento al plazo de exposición pública en el Boletín Oficial de la provincia para la consiguiente aprobación definitiva en el caso de que no existan alegaciones. Se trata, en definitiva, de un mero trámite de dar cumplimiento a ese Decreto 249/2012, constituyendo, en definitiva, ese instrumento que va a permitir no solamente la participación en lo que es la gestión de la organización y el funcionamiento en el ámbito educativo, sino que también va a permitir que sea un órgano de consulta y asesoramiento en todo ese ámbito en lo que afecta a las programaciones de enseñanzas. Se abre el primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. Muy breve por ser conciso. Las distintas aportaciones que desde mi grupo se quisieron hacer al respecto del reglamento del Consejo Escolar Municipal se hicieron y se han tenido en cuenta, con lo cual poco más, ¿no? Pero sí me gustaría hacer una reflexión en voz alta aquí y un agradecimiento también, ¿no? La reflexión tiene que ver con lo que se llaman las celebraciones pedagógicas y la experiencia que hay de colaboración entre los distintos centros educativos de la ciudad, ¿no? Y ahí va también el agradecimiento, ¿no? Hay una experiencia muy interesante que es la celebración del Día de la Paz, que se hace conjunta entre todos los distintos centros educativos de la ciudad. Algo que inició una profesora del Sagrado Corazón, Josefina Álvarez, y que con el tiempo se está manteniendo. Creo que sería interesante que a través de este Consejo Escolar Municipal, no solo el Día de la Paz, sino las distintas celebraciones pedagógicas que hay a lo largo del curso, pudieran trabajarse de tal forma que sirvieran de nexo y de unión entre los distintos centros educativos de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, gracias, señor alcalde. Nada, también brevemente, desde el Grupo Socialista estamos totalmente de acuerdo con los cambios que se han realizado para mejorar lo que es el reglamento del Consejo Escolar. Creemos que debe ser cauce de información y participación, bueno, pues acorde a la naturaleza de sus funciones, ¿no? Como también le pedimos que, en lo posible, que yo creo que es algo que tenemos los tres grupos políticos en mente, que cualquier modificación que se tenga, a pesar, como es lógico, y digo, también tiene que pasar por el Pleno, bueno, porque se tenga en cuenta lo que es la comunidad educativa, ¿no?, para realizar dichos cambios. Y por último, sí mostrarle un poco nuestra preocupación, como muchos padres y madres ahora, porque las noticias de los últimos días nos anuncian que existirá una reducción de partidas destinadas al mantenimiento de centros escolares. Inclusive también hemos escuchado que en algún momento puede ser que haya alguna reducción del personal que está en los centros educativos. Mostrarle nuestra preocupación, es la preocupación que tienen los padres y madres, y bueno, nos gustaría que este ayuntamiento, bueno, pues garantice el funcionamiento de la mejor manera posible. Por lo demás, nada más y muchas gracias. Señor concejal de Educación, tiene la palabra. Buenos días. Lo primero de todo es pedirle disculpas por mi retraso, cuestiones laborales. Evidentemente, desde la Concejalía de Educación este era un paso que teníamos que dar, sobre todo este año, puesto que bueno, pues ya estaba instaurándose en otros municipios, y desde la Junta de Extremadura pues era mandatorio tener el Consejo Municipal Escolar. Un Consejo Municipal Escolar es, igual que las reuniones que se llevan a cabo en todos los centros, a nivel entre asociaciones de padres y profesores, pero esto es para que todo el mundo tenga acceso a la información de lo que ocurre en los centros escolares de Trujillo, ya sean los padres, sea otro tipo de asociación, para que puedan tener derecho a opinar, de carácter consultivo, como bien decía la concejala Inés, y lo que se pretende es que todo el mundo esté informado, todo el mundo sepa de lo que ocurre y sobre todo todo el mundo pueda proponer pues bien mejoras, como decía ahora Fernando, el concejal del Partido Socialista, que bueno, pues tratemos de aunar esfuerzos. Pues si viene una partida que, es decir, nos van a reducir el personal, bueno, no lo sabemos todavía, pero si en ese caso pues tendremos que aunar esfuerzos para que eso no ocurra, y si ocurre pues poner todas las fuerzas, todos aunados en la misma dirección. El Consejo Escolar Municipal lo que sí pretende es reunirse al menos una vez al año. Siempre se suelen reunir al principio del año escolar, aunque ya está empezado, y segundo, es decir, la última reunión sería al final. Se pueden tener reuniones extraordinarias, bien reuniones ordinarias.
Los miembros son 27 que pertenecen a todos los centros escolares del ámbito trujillano. El presidente será el alcalde o bien la persona en la que él delegue. Y evidentemente se recogerán todas esas propuestas, se elaborarán unos informes que serán publicados en el tablón de anuncios y principalmente será de ayuda, es decir, lo que los consejos escolares se realizan en los centros lo realizaremos aquí con las fuerzas políticas y con la asociación de padres y los profesores, nada más. ¿Considera un segundo turno de intervenciones? Bueno, pues yo creo que el asunto está suficientemente debatido, por lo tanto sometemos a votación el reglamento del Consejo Escolar Municipal. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Séptimo punto del orden del día, decretos y resoluciones de alcaldía que están a su disposición. Como siempre, octavo punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿algún asunto de urgencia? Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? Noveno punto del orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. Gracias, señor alcalde. Bien, brevemente también, tres cositas. Una, aprovechar la oportunidad que se me brinda como miembro de esta corporación de estar aquí en el Pleno, de trasladar el agradecimiento de la agrupación cultural Santa María de la Victoria, concretamente del Coro Santa María, por la colaboración prestada en el viaje a la ciudad de Batalla. El Coro Santa María ha viajado a Batalla a ofrecer un concierto en una misa en el monasterio de Batalla. Fuimos recibidos por las autoridades, digo fuimos porque yo también soy parte del coro, fuimos recibidos por el alcalde y por diversos concejales de la ciudad. Agradezco también la posibilidad de representar a la ciudad que me dio el alcalde, de ir en representación de la ciudad allí, y la verdad es que el trato fue francamente agradable. Pasamos un buen fin de semana y decir que invitar a los trujillanos a que conozcan la ciudad de Batalla, ciudad hermana que merece muy mucho la pena y que en algunas cuestiones deberíamos de mirarnos en ese espejo, ¿no? Dicho eso, un par de ruegos. Una tiene que ver también con cuestiones relacionadas con la Iglesia, ¿no? Y aquí voy a invitarle a que practique la política del quid pro quo, ¿no? El intercambio. Me refiero a la Iglesia de la Consolación, ¿no? Me refiero a la Iglesia de los Hermanos. He tenido la posibilidad de visitar in situ cómo está, y francamente el estado es lamentable, lamentable. Una iglesia que ha sido santo y seña de la ciudad, en el que muchísimas personas, ya no solo por el culto, ¿no? Y válgame Dios a mí de defender la iglesia, ¿no? Pero entiendo que ahí hay mucho patrimonio que defender, ¿no? Y es a donde vamos, ¿no? Quiero decir que son muchos los trujillanos que han pasado por ese edificio y que han estado estudiando y celebrando allí también actividades religiosas para ver cómo está la situación actualmente, ¿no? Y me refiero a algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, las imágenes, hay muchas imágenes que están francamente llenas de excrementos de animal. Los bancos están en un estado lamentable. El edificio no se cae. Consultado con algunos arquitectos, no es cierto que el edificio se caiga. Pero es que además, y tenemos fotografías que lo constatan, hay elementos que están ahí y que se van a destrozar. Hay un órgano del siglo XIX romántico que yo creo que habría que decirle a la Iglesia que algo hay que hacer con ese órgano. Hay un piano que está en una situación lamentable. Hay un armonio que está a punto de desaparecer. Y el edificio en sí, la sensación que da es de una película de miedo, francamente de miedo. O sea, entrar allí y ver cómo está la situación es francamente lamentable. ¿Y por qué le digo lo del quid pro quo, no? Porque curiosamente nosotros le hemos cedido un terreno a la Iglesia, a través de las cofradías, de la Junta de Cofradías, para que estableciera allí un museo y las dependencias de las distintas cofradías, ¿no? Bueno, yo creo que a la Iglesia había que decirle, pues eso, que juguemos al quid pro quo, ¿no? Que nosotros te damos eso, pero por lo menos conserve eso, o por lo menos haga algo con ese edificio. Yo no digo que se abra el culto, no, simplemente digo que lo que hay que se mantenga, y lo que ha desaparecido, que entiendo que tiene que haber desaparecido mucho. Algunas cosas estarán en el obispado, pero otras, entiendo que en la Iglesia había cosas de valor, que alguien sabrá dónde están, pero al menos que lo que hay se mantenga, porque lo que hay yo creo que es de valor y merece la pena como patrimonio de la ciudad, porque si no vamos a perderlo, ¿no? Y yo creo que una ciudad como Trujillo no puede permitirse perder un patrimonio de todos los trujillanos. Un segundo ruego tiene también que ver un poco con la conservación. Nos consta que han mantenido reuniones con las asociaciones de algún municipio y sobre todo de huertas para el arreglo de la carretera de los Perales. Sabemos que van a empezar pronto. Sabemos que va a tener que expropiarse algún terreno porque hay que ensanchar la carretera en alguna zona. Y nuestra propuesta tiene que ver con algo que ya le manifestamos en este pleno, el miedo que nos da que se pierdan las paredes de piedra.
Sabemos que al ensanchar, toda la carretera de Los Perales está vallada con paredes de piedra. Cuando haya que ensanchar habrá que tirar esas paredes de piedra, y nosotros desde aquí le rogamos que bien a la empresa concesionaria o bien a los propietarios de esos terrenos se les exija que las paredes vuelvan a estar en su misma situación. O si no, protejamos las paredes de piedra como un bien de interés cultural de la ciudad. ¿Por qué no, no? El caso es evitar que algo que también es patrimonio de nuestra ciudad se pierda, ¿no? Por nuestra parte, nada más y muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Bien, sí, bueno, pues en principio se acercan las lluvias, ya han comenzado, y yo creo que es imprescindible hacer una limpieza del alcantarillado y la sustitución de algunas tapas que se encuentran en mal estado, entre ellas, y una queja que he tenido por parte de algunas personas que acceden a la ermita de San Lázaro. Hay una que está inmediatamente enfrente que está prácticamente hundida y han tenido que poner una piedra, creo que se lo comenté al concejal. Y ya aprovecho porque esta mañana, al entrar al pleno, un señor de Huerta, don Miguel Ramos Alvarado, que por lo visto ha presentado ya algunos escritos en este ayuntamiento, en el que también dice que una de las tapas con medida de 90 por 90 se encuentra a la altura del número 48 de la avenida, pues también se encuentra hundida, con el peligro que ello conlleva para los peatones y automóviles. Es más, me parece que nos ha comentado que el otro día se cayó una mujer allí. Por otro lado, también nos hablaba antes del edificio nuevo del semillero de empresas. No sé si se han dado cuenta que uno de los contrafuertes que tiene el edificio, el que está en el lateral derecho, el segundo, se encuentra en un estado lamentable. Digo lo mismo que el portavoz de Izquierda Unida. No creo que se vaya a caer el edificio, pero sí es cierto que se encuentra en un mal estado y da mala impresión. Las piedras que lo componen están fuera de su sitio y además con grietas que inclusive yo creo que pueden alcanzar los 10-12 centímetros. Por otro lado, también otra preocupación que yo creo que también tendrán ustedes, porque es algo que ya en su día lo trajeron al Pleno, es la vivienda que se encuentra en la calle Sofraga número 4, por debajo de la Caja de Extremadura. No le voy a decir nada, o sea, no es que la situación sea peligrosa, es extremadamente peligrosa, y más ahora que han comenzado las lluvias. Hay un vallado mal puesto en un lateral y en otro, pero me temo que el día que diga ese lienzo de esa pared, diga me voy, se viene con todas las consecuencias, y de verdad que es muy problemático. Yo le diría una intervención rápida, y con el apoyo de la corporación, evidentemente, pero una intervención rápida en la medida de lo posible. Otra de las cosas que le quería transmitir es la preocupación de los ciudadanos respecto al IBI. Se lo digo a la portavoz porque, bueno, en las declaraciones que usted hizo, dijo que a partir del día 27 de agosto pues empezarían a hacer las devoluciones y a cruzar los nuevos recibos. La gente pues está preocupada, los que han pagado porque les hace falta el dinero, lo mucho o poco que sea, en esta situación en la que nos encontramos, y ahora que los niños van al cole necesitamos todo lo habido y por haber, ¿no? Y por otro lado, los que no han pagado porque no saben si va a pasar algo o no va a pasar nada. Por otro lado, también, bueno, pues hemos visto publicado por aquí un proyecto sobre la promoción del patrimonio de Trujillo, en el programa de Trujillo Ecocity, un contrato de servicio, por lo que hemos podido leer, por un importe de 23.500 euros, de una duración de 4 meses. La financiación la va a afrontar única y exclusivamente el Ayuntamiento, si no me equivoco, con una partida presupuestaria que se transfiere en este mismo año de alrededor de 14.000 euros y otra partida presupuestaria que es el resto, hasta los 23.000, que vendrá recogido en los presupuestos del 2014. Mire, yo creo que nuestra oficina de turismo y este ayuntamiento tiene el personal adecuado para llevar a cabo este tipo de proyectos y no tenemos que sacar este contrato de servicio. Creo que tenemos las personas suficientemente capacitadas para hacer este tipo de proyectos. Es más, y vuelvo otra vez a las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular que hacía hace 3 o 4 días, en el que incluso se planteaba, bueno, pues una reducción de personal de la oficina de turismo o en su caso una reducción de jornada que se pudiera llevar a cabo. Yo creo que tenemos que poner en valor a las personas que tenemos en nuestro ayuntamiento, a los técnicos, que yo creo que son buenos técnicos, y
y todos sabemos, y no hace falta dar nombre, que creemos que tenemos personal cualificado para que puedan llevar a cabo este programa y no tener que gastarnos 23.000 euros, que parece una cifra escasa, pero a 4 meses son 5.000 euros mensuales. Yo creo que tenemos que ser cautos en el gasto, es algo que ustedes llevan en su programa y desde aquí, desde el Grupo Socialista, no se lo queremos echar en cara, pero creemos que tenemos la capacidad suficiente para llevar este tipo de proyectos adelante y esos 23.500 euros destinarlos a otras partidas que en estos momentos son más necesarias. También pedirle al alcalde presidente de este ayuntamiento que se nos facilite la documentación. Se lo pedimos, por favor, para que podamos ejercer nuestra labor de oposición. Pedimos las cosas una y otra vez y se nos niega, y es que ya no sabemos dónde vamos a recurrir. Recuerde usted cuando se sentaba, no en esta parte, en la otra parte, pero que era oposición, y la verdad es que cuando pedimos la documentación no es para, me vaya a perdonar la vulgaridad, para hacer chicha, es para tener conocimiento de lo que sucede en este ayuntamiento y poder transmitir esos conocimientos a la ciudadanía, que yo creo que es importante y que creo que es la labor que tenemos que ejercer nosotros como oposición. Por eso le digo que traten de facilitarnos la documentación y si hay algo que es materia reservada, bueno, pues nos lo comuniquen y no podremos acceder a ello. Y por último, bueno, pues nada, felicitar a los vecinos y vecinas de Huerta. Nos encontramos en fiesta en estos momentos, que disfrutemos nuevamente de la fiesta en la que ya han comenzado y bueno, que disfrutemos sobre todo pues en paz y armonía. Nada más y muchas gracias. Bueno, empiezo por el portavoz de Izquierda Unida, así es, trasladarle también las felicitaciones de las que usted ha sido testigo de los ciudadanos de Batalla y de las autoridades de Batalla por su presencia a lo largo del fin de semana en la ciudad. Saben que cantar en el monasterio de Batalla, en el monasterio de la Victoria de Batalla, no es cuestión baladí ni fácil, y el listón ha quedado bastante alto en nombre de la ciudad, en definitiva, porque así lo transmitieron las autoridades el pasado sábado cuando estuvieron aquí presentes en la recepción que se hizo a los jóvenes que durante una semana han estado con nosotros en Batalla. Coincido con usted en la invitación de que los ciudadanos de Trujillo visiten Batalla. Había además una previsión por parte de la Concejalía de la Mujer, si no me equivoco, de hacer alguna excursión el próximo año, si puede ser incluso a lo largo de dependiendo de los fondos, a Batalla, a conocerla, porque yo de verdad coincido con ustedes en que creo que somos una ciudad de similares características y que una buena gestión de fondos europeos mayoritariamente y otra serie de cuestiones pues han hecho que sea una ciudad desde luego envidiable, ¿no? en muchos aspectos, y siempre es positivo que la gente de Trujillo bueno pues aproveche esas sinergias que actualmente se están poniendo y se están revalorizando con la ciudad hermana de Batalla. Acerca de la Iglesia de la Consolación, que me preguntaba el portavoz de Izquierda Unida SIEX, sobre la cuestión de tanto de en sí del edificio como de los elementos que hay dentro. Decirle que ya se han hecho algunas gestiones, que ya hemos hecho esa gestión interpartes, como usted decía, que el resultado hasta ahora es negativo por parte de las autoridades eclesiásticas por diversos motivos, evidentemente, uno fundamentalmente porque ellos conservan la esperanza aún de que sea una iglesia que se dedique al culto y entienden que si vaciamos la iglesia de sus elementos el que vuelva al culto va a ser francamente difícil. Especialmente ha habido interés por ese órgano al que usted hace referencia, que además fue restaurado de manera particular, pero hace pocos años por uno de los benefactores de esta ciudad, por don José María Pérez de Rasti, y se les ofreció, bueno, pues que incluso los medios municipales les apoyaban en el traslado hacia otro lugar. Las opciones que les dimos como posibles ubicaciones no fueron tampoco las que parecían oportunas para lo mismo, y por lo tanto es una cuestión que está ahí. Sí decirle que en los últimos días ha habido varias visitas por parte de técnicos tanto de la Consejería de Fomento, de Urbanismo, Transporte y Turismo de la ciudad para ver posibles cuestiones, como también por parte de técnicos de otros entes para ver posibilidades de arreglo de la iglesia. La iglesia no se cae, fundamentalmente es un problema de las cubiertas, es lo que la iglesia tiene en su mayor parte. Saben que hay unos convenios firmados desde la Dirección General de Patrimonio, Consejería de Cultura en este caso,
con las diócesis y archidiócesis que tienen competencias en el territorio extremeño y que son las propias diócesis o archidiócesis las que fijan los criterios y las prioridades de los elementos del patrimonio religioso a arreglar. Por lo tanto, seguimos insistiendo y buscamos financiación incluso por parte pública, por decirlo de una manera, por nuestra parte, para intervenir ahí, pero tampoco olvidemos que no es un edificio de propiedad pública, que tampoco es de la Iglesia en su totalidad, que es de una fundación y que evidentemente, bueno, pues es todo un problema a la hora de poder gestionar una cuestión que coincido con usted en que sin ninguna duda, bueno, pues es un elemento de la historia no solo patrimonial, sino de la historia religiosa, cultural y social de nuestra ciudad, ¿no? Y en esa medida es en la que venimos trabajando. Tenemos otros dos elementos también religiosos de la ciudad en los que en las últimas semanas también se están intentando darle una solución. Uno es la antigua iglesia de la Sangre, de la Cuesta de la Sangre, y la iglesia de Jesús, aquí próxima, para poderles dar un uso y en definitiva que puedan, por lo menos, estar puestos en valor para disfrute de los trujillanos y trujillanas. Sobre la carretera de los Perales que usted me preguntaba, se mantuvo el pasado viernes una reunión, 20 parcelas afectadas por expropiaciones en la futura y espero que inmediata obra dependiendo también de la cuestión de las expropiaciones de la carretera de los Perales, 8 parcelas de particulares, que es con lo que se mantuvo la reunión el pasado viernes, junto con la Asociación de Vecinos de Huerta, 11.000 metros cuadrados de esa parcela de particulares. Y, bueno, pues el tema de la cuestión de la pared de piedra que usted plantea, serán los propios propietarios los que decidan qué tipo de cerramiento prefieren. Es decir, en la cuantificación que se les da de la expropiación se le tasa la pared de piedra para que reconstruyan la pared de piedra. Se les tasa para que reconstruyan la pared de piedra y se les da un precio. El precio de la expropiación en parte va ligado a lo que esas paredes de piedra y el coste que los metros de esas paredes de piedra suponen. Otra cuestión es que quieran o no recuperar las paredes de piedra los propietarios. Tras la reunión, bueno, pues no sé decirles si hay una voluntad de que se mantengan o no las paredes de piedra. Hay algunos a los que sí entendí que preguntaban específicamente por la cuantía de los metros de pared de piedra porque querían rehabilitarlas, pero posiblemente otros opten por el vallado normal por una cuestión quizá de seguridad. Vamos a estar vigilantes, pero evidentemente ya le digo que será responsabilidad de cada uno de los propietarios que vayan en esa cuestión. Sí, en la expropiación va así. Limpieza de invernales, a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista. Ya el concejal de Obras me comentó el pasado lunes que se va a iniciar una limpieza. Se ha hablado con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de la ciudad y con medios propios de limpieza de esos invernales. Que se tome nota de las dos a las que usted hace referencia, una en San Lázaro y otra en la Avenida Reina María Cristina, para su mejora. Sobre el edificio de Sofraga 4, decirle que es una cuestión que casi desde que llegamos al Gobierno estamos con ella. Dificultades tremendas para localizar a los herederos. Se han hecho notificaciones en las últimas semanas y están llegando cartas ahora de personas a las que se les ha notificado como herederos, algunos de ellos que rechazan ser herederos, otros que dicen que eran desheredados, etcétera, etcétera, con lo cual la enjundia, por decirlo de alguna manera, legal de la cuestión no es fácil y no nos es tan sencillo hacer una actuación de emergencia si no es sujeta a ley. Yo creo que los informes técnicos que hay son bastante claros, se están valorando y los servicios técnicos legales, no ya urbanísticos, están viendo la posibilidad de que intervengamos, cosa similar a la que sucedió en el Palacio de Escobar, que tuvimos que intervenir el ayuntamiento y luego pasarle al propietario las costas. Se han tomado las medidas pertinentes de seguridad para evitar el que se circule por esa parcela, pero no por ese lado de la acera, pero no es una cuestión, se lo voy a repetir, fácil, porque
el testamento de la propietaria está impugnado, los herederos se desentienden de la cuestión, y lo más curioso es que, claro, evidentemente los herederos lo que temen y se desentienden de la cuestión es porque si nosotros hacemos una intervención que no es una intervención cualquiera en ese edificio, pues después no tengamos a quien reclamarle el coste de esa intervención. Pero en cualquier caso no dude que va a primar la seguridad frente a cualquier otra cosa, pero decirle que no es una cuestión que esté parada, que llevamos ya bastante tiempo con ella, pero que hay dificultades legales para la misma. Sobre la cuestión última a la que me ha hecho referencia de negación de información, yo no tengo dada ninguna orden, y que tenga conocimiento, toda la información que solicitan se pone a su disposición. No sé lo que es lo último, no se le haya entregado, pero evidentemente no hay por parte de este equipo de gobierno y de este alcalde ninguna orden de que no se entregue documentación. Además, si ustedes piden documentación, a los 5 días no hay contestación de lo tendrán a disposición tal día. La contestación es positiva, y yo creo que toda la documentación que han ido solicitando se les ha ido entregando, aparte de que incluso han pedido que antes de las comisiones esté la documentación en las carpetas, y en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo, que la ley marca 2 días y tenemos las comisiones una semana previa al pleno, y las comisiones se convocan con el periodo legal pertinente, intentamos que toda la información de los asuntos del orden del día u otro estén a su disposición. Y sobre la información del proyecto al que usted ha hecho referencia, decirle que es una cuestión para la presentación de un proyecto de una subvención europea del programa LIFE, que tiene más que ver con el patrimonio histórico, con el patrimonio natural, y una recuperación de determinadas zonas de los aledaños al castillo, y que este ayuntamiento y este equipo de gobierno y este alcalde han estimado que es mejor, por la falta de decirlo de alguna manera, de práctica por parte de nuestros técnicos de la presentación de proyectos de tanta enjundia, que no estamos hablando de un proyecto cualquiera, pues se tramiten a través de la presentación de un proyecto privado. Pero en cualquier caso hay más proyectos de este tipo que ya el ayuntamiento ha encargado a cuestiones particulares, porque evidentemente, como le reitero, hay una falta de medios a lo que usted hacíamos referencia en el contrato de gestión de encomienda, y aparte de eso hay una falta de práctica importante en el ayuntamiento de la petición de fondos europeos. Cuando tuvimos el famoso debate al que ustedes hacían referencia, recuerdo, de la plaza de protocolo, no existía, ya se lo expliqué, no existía como tal en el SESPE una plaza de técnico en fondos europeos. Se nos orientó que esa es la plaza que debíamos de pedir, pero lo que queríamos realmente era una persona que fuera técnica en fondos europeos. Ha habido una persona y algunas subvenciones culturales, junto con asociaciones u otros colectivos que aquí presentes, se han solicitado, y se está tramitando todo un proyecto toda una puesta en marcha de fondos europeos que fundamentalmente irán en ese centro al que usted hacía referencia, que sí somos conscientes del estado de uno de los contrafuertes del edificio, que se rehabilitará en una segunda fase junto con los alrededores y otras cuestiones que han quedado pendientes, porque inicialmente no estaba presupuestado en la obra y habría que haber ido modificado para esas otras cuestiones, y se ha preferido, se estima oportuno, que en la segunda fase se incluya el arreglo de ese contrafuerte, que no afecta para nada a la normal estabilidad del edificio. Creo que está todo contestado. Y poco más. Sobre el orden del día del pleno, ¿alguna cuestión? El IBI, sí, que no sé si lo había apuntado. El IBI, sé que ya se han devuelto, esta misma mañana he hablado, se han empezado a devolver algunos recibos. El retraso ha venido provocado fundamentalmente porque mayoritariamente se han devuelto los recibos no han adquirido firmeza, y aparte porque ha habido una tardanza por parte también del OAR, del Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria, del volcado de nuevo de todos los datos conforme a las nuevas cifras y al nuevo tipo de gravamen. Pero sé y me consta que ya se han empezado a hacer algunas de las devoluciones de los ciudadanos que no habían devuelto el recibo. Las que tal, también los que lo han devuelto se irán devolviendo a lo largo del tiempo. ¿Alguna cuestión sobre el orden del día? Empezamos. Chuti. Sí, dos cosas. Una, el municipio, la nueva intervención del municipio, que a mí se podría visitar y hacer documentada para enseñar al público. Sí, he dicho en mi intervención, y voy respondiendo si queréis una a una, he dicho en mi intervención la cuestión de que me comprometí con los portavoces a hacer una visita que nos hemos visto en varias ocasiones, pero no hemos concretado el ir a esa visita. El día que vaya con ellos, evidentemente hacemos una presentación pública. Y segundo, como más Andrés, de las calles, la guerra por aquí
como que afuera, en una casa que tiene que hacer una barriga y Sí, si no recuerdo mal, en la última Junta de Gobierno se ha aprobado la actuación ya o la aprobación del proyecto definitivo de, no voy a decir el nombre de la persona que es propietaria, se lo podría decir perfectamente porque lo recuerdo, pero se ha aprobado, si no me equivoco, que me corrija algún concejal miembro de la Junta de Gobierno, se ha aprobado la actuación en esa casa por parte de sus propietarios. María, venga. Pues aquí vamos a despedir ya este pleno que se ha estado celebrando desde las 10:30. Lo primero, buenos días. Ahora y enhorabuena al equipo de gobierno por la asociación sobre la familia. Porque por desgracia tuve que estar yendo a las instalaciones estas. La señora que estaba era del ayuntamiento, pero estaba para otro trabajo y estaba allí. Ni la señora ni las instalaciones estaban apropiadas, de manera que mi enhorabuena. Sobre lo de Copeca, estoy de acuerdo con usted, porque ahora y no antes. Muy bien, pues yo le voy a dar la respuesta, porque antes había amiguismo y había un dinerillo para el ayuntamiento. Ahora no lo hay. Eso va. Y sobre otra cosa, sobre un cebadero, eso se lo quiero decir al ayuntamiento. Entre el motor de la carretera de Plasencia y el cementerio hay un cebadero que huele muchísimo, una vergüenza, porque vamos a por el pan allí y es una poca vergüenza. Y gracias por todo. Bien, pues, sobre la cuestión del cebadero, que es la última pregunta hecha por la ciudadana, decirle que también es un problema que tenemos encima de la mesa desde que estamos en el equipo de gobierno, pero que la solución es complicada y se sigue trabajando sobre ella. Ha habido ya varios informes técnicos sobre la cuestión y hay dificultades serias porque el cebadero tiene sus permisos anteriores a una determinada época en la que se cumplían determinados requisitos, se piden medidas paliativas por parte de Sanidad. O sea, hay una serie de cuestiones ahí en las que estamos intentando mediar, pero no le puedo dar una respuesta definitiva, pero nos gustaría que tuviera solución, porque no solo los ciudadanos, sino tenemos más quejas de la zona que evidentemente pues no hacen que esto sea lo más recomendable. Buenos días. Buenos días y gracias. Vamos a ver. El concejal de Izquierda Unida, que usted, la verdad, pone siempre la guinda, el humor en los plenos, ¿no? A veces me recuerda usted, en algunos momentos, al Teatro de la Comedia, ¿no? Usted se nota que es su profesión y es usted habla muy bien, vamos. Entonces, la verdad que a veces nos pone el punto de humor en los plenos porque son temas muy fríos. Pero a veces usted me da miedo, como hoy. Hoy me da miedo. ¿Por qué? Porque hablaba usted de lo de Copreca y por qué hacerlo y por qué si hacemos eso, y para usted veía que es más importante un puesto de trabajo que 5, ¿no? Entonces, si esa línea que usted proponía, si hiciera el ayuntamiento, lo llevara a cabo, ponía usted a la mitad de Trujillo a los habitantes en la calle, empezando por mí, si lo hubieran hecho. Porque la casa mía está hecha donde no se podía hacer. Entonces, si se hiciera el ayuntamiento lo que usted propone, si se ha hecho mal, que lo pague, fuera, no dentro de la ley regularizarlo, ¿no? Eso es lo que yo he entendido, ¿vale? Entonces, he entendido eso. Entonces, si no es así, ruego que me disculpe. Pero que entiendo que si está haciéndolo el ayuntamiento dentro de la ley, pues es mejor hacerlo, porque si no, imagínese, todas las empresas fuera. Si esa empresa, en vez de ser Copreca, fuera un almacén de recambios de SEAT, por ejemplo, que tuviera 300 empleados, ¿haría usted el mismo planteamiento? Bien.